La Zona Cero. Nos enfrentamos sin duda a un monográfico raro, como el libro que va a ser protagonista, sobre el que va a girar nuestra conversación, pues el libro de las mutaciones. Claro, ya vosotros pensaréis, el libro de las mutaciones, aquí con Chepa, con Joroba, con... No, ya veréis, es un oráculo, un auténtico oráculo. Es yo creo que un monográfico muy entretenido, de alto interés, y seguramente que algunos se va a inclinar hacia la lectura de este libro fundamental para entender lo que nos viene. Vamos a ver qué tal, querido Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El I Ching, ¿no? El I Ching, o el libro de los cambios, o el libro de las mutaciones, que distintos nombres recibe, pero vamos, el nombre chino sería el I Ching. Aunque últimamente le intentan cambiar la fonética para liar más la cosa, ¿no? Pero vamos a llamarlo el I Ching. Bueno, entonces hay algo más aparte del arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu. Sí, hay mucho más. La literatura china, como sabes, es legendaria, y aquí estamos hablando de un libro oracular. Oracular. Es un libro... Oye, no todos los países pueden presumir de tener a un intelectual en su moneda, ¿no? En el yuan. El yuan. El yuan, o sea que escribieron ya desde hace mucho tiempo los chinos. Desde hace mucho tiempo, no tanto como la antigüedad que se atribuye al I Ching, que se habla de una antigüedad como mínimo de 3.000 años, lo cual sería impensable, ¿no?, por lo que conocemos de la escritura china, pero sí es verdad que hubo una tradición oral que luego se puso por escrito, y sí es verdad que este libro, si realmente aceptamos esta antigüedad, estaríamos hablando del libro de vaticinios, un libro de oráculos más antiguo del mundo, con lo cual ahí es nada, y sabiendo que los chinos siempre fueron los primeros en todo, o por lo menos en muchas cosas, pues aquí tenemos un nuevo ejemplo, no solo de la antigüedad, sino de un libro que todavía se sigue practicando, de un libro que encandiló a muchísimos intelectuales, de un libro que ha dado mucho que hablar, incluso de un libro que ha inspirado novelas. Bueno, pues estamos hablando del libro de las mutaciones. Querido Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Se escribió hace 3.000 años, justo cuando el rey Salomón estaba en amores con Bilquis, la reina de Saba. Sí, lo que pasa es que, como bien ha dicho Jesús, no se escribió en esa época. Ah. Bueno, en realidad, primero una cuestión sobre lo del nombre, porque algunos oyentes, si lo buscan, les puede confundir. Lo que pasa con la grafía china es que los chinos no fueron, en cierto modo, autónomos a la hora de convertir su escritura ideográfica al formato latino en el sonido, de manera que una parte enorme o gran cantidad de los sonidos los recibimos en español a través de otros idiomas, bueno, por ejemplo del inglés. De ahí lo de Beijing o Pekín, os acordaréis, claro, es que era la forma en la que pronunciaban los ingleses la palabra China. Bueno, cuando los chinos fueron los responsables, por decir una manera, de hacer su propia conversión fonética, pues obviamente han ido corrigiendo nombres. Da igual, para mí siempre será Pekín. El famoso Mao Zedong, Mao Zedong, que lo recordaremos de niños. Sí. Bueno, pues aparte de esto, es cierto que el libro de las mutaciones es, sin duda alguna, el libro de oráculos de profecías más antiguo del mundo, pero también es verdad y es cierto que, debido a que se conoce bastante bien la antigüedad de la escritura ideográfica china, lo que es más seguro es que probablemente el libro sea algo más reciente de lo que los propios chinos tienden a decir. Pero, no obstante, eso no le quita valor en absoluto, porque es curioso que en algunas páginas web, por ejemplo, se dice que es uno de los libros fundamentales de la humanidad. O sea, yo a tanto no llego. ¿Es un pero libro desde luego, revelado? No, no lo es. No lo es, aunque como todos los libros legendarios, sí tienen parte de revelación. Es decir, no se trata de la Biblia, sino es un libro sagrado, pero sí es cierto que no tiene un autor como tal, no hay una persona, y lo que sí se dice es que forma parte de las tradiciones más lejanas, que en cierto modo se remontarían hasta el momento en que los dioses ofrecieran ese tipo de conocimientos y capacidades al ser humano hace miles de años. En ese sentido sí tiene algo de libro revelado, pero vamos, no es un libro sagrado. Sí. Bueno, pues es otra cosa y es mucho más raro, es que es muy curioso. Dice Carlos que no es tan antiguo como algunos presumen. Bueno, quítale 1.000 años, venga. Bueno, sí, pero da igual, sigue siendo muy antiguo. 2.000 años. ¿No lo recuerdan los más viejos del lugar? Claro, eso es. Tenemos un libro de origen chino, el escritor anónimo. No, porque... Atribuidos, hay atribuidos. Claro, exactamente. Incluso se habla de 4 posibles autores. Hay uno muy antiguo, un mítico Fuxi, como así se le llama, ¿no? Fuxi. Que es el que se considera pues el inventor, el creador del I Ching, de los sesagramas, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de 64 sesagramas, casi como las casillas del ajedrez, y que todas ellas bien interpretadas pues nos están diciendo lo que nos va a ocurrir a una propuesta o una pregunta que nosotros formulemos previamente. Por lo tanto, estamos hablando de un libro también filosófico. Es un libro donde los grandes pensadores también han contribuido un poco con su filosofía, con su forma de adaptar ese pensamiento chino a los acontecimientos presentes. Entonces, ¿el libro obedece a cuestiones generales o es una cosa más íntima? Exactamente, vamos a ver. Ahí has dado un poco en el quid de la cuestión, porque es un libro de libros. Es decir, no es un libro clásico, por ejemplo, imagínate el tarot, unas imágenes donde tú haces una consulta y te contesta una cuestión previa al que tú has dicho y normalmente personal. En el libro de las mutaciones estamos hablando de algo más que un libro. Ya te digo que es un libro filosófico donde Confucio, donde Lao Tse, por ejemplo, también hicieron su aportación, su granito de arena.
puede interpretar una situación general, es decir, el devenir de un país, de un Estado, de un gobierno, hasta una propuesta íntima, personal, del consultante. Y eso es lo que se está haciendo actualmente, es decir, actualmente, que es uno de los libros más vendidos actualmente dentro del mundo de los oráculos, ¿no? O sea, que el I Ching no estamos hablando de una antiguaya, sino de algo que tiene una presencia y que se puede echar las cartas, y luego cuento cómo se puede utilizar, ¿no? A través de las cartas, incluso a través de las monedas, y siempre teniendo un manual para luego interpretar lo que va a ocurrir. Por ejemplo, yo antes de venir aquí, antes de hacer este monográfico, sabíamos que íbamos a hacer este monográfico, lo que hice fue coger mi libro de I Ching y eché mis 3 monedas. Con las 3 monedas lo que se componen es un hexagrama, es decir, a través de 6 líneas. Sí, ahora explicamos cómo funciona un poquito. Y ahora lo explicamos. Entonces me sale el hexagrama 55, que es la carta o el hexagrama Fen, que significa la plenitud. Y más o menos me viene a decir un poco la pregunta que yo formulo, es decir, ¿qué tal va a salir el monográfico del I Ching, del libro de las mutaciones? Me dice, entre otras cosas, que si quieres enriquecer, debes repartir tu experiencia. Es decir, aquí estamos hablando de algo... ¿Qué es lo que hacéis vosotros en estos monográficos? Que no deja de ser curioso. Claro, digo, ofrecer vuestra experiencia en estas cuestiones y la gente pues las disfruta. Claro. Te pongo este ejemplo porque acierta de una forma tremenda, es decir, siempre en función del contexto, siempre en función del consultante, de la motivación que tenga para preguntar estas cosas, es decir, cuanto más genérica, pues evidentemente la respuesta siempre va a ser más genérica, pero cuando haces una cosa concreta, siempre te quedas asombrado de esa precisión en los datos, a sabiendas de que estamos hablando de un hexagrama cuya interpretación es muy filosófica, es muy mística, es muy espiritual. Pero me he quedado consternado, Carlos, no, pero es que porque es importante Jesús ha echado las monedas en su casa y nos ha traído el I Ching aquí para echarlas aquí. Para hacer una especie pues podemos haber hecho un ejemplo, porque claro, además el I Ching, como claro, todos los libros oraculares remotos que se basan en tradiciones culturales muy profundas, ha sufrido una notable evolución. Y a mí lo que me interesa más del I Ching es la forma en la que ha evolucionado, porque al principio es fascinante. El I Ching originariamente era pura y simplemente un oráculo de consultas muy primitivo, de tipo booleano, sí, ¿no? Es decir, era pura lógica. Es decir, funcionaba únicamente con respuestas afirmativas o negativas, de manera que ante una pregunta solamente tenías una respuesta, que era el 50%. Eso, ideográficamente, se representaba el sí mediante un trazo y el no mediante 2 trazos discontinuos. A partir de ahí surgió la necesidad de hacer respuestas más profundas, para lo cual aparecieron combinaciones de los 2 trazos simples, del continuo y del discontinuo, de manera que surgían 4 combinaciones posibles, y a partir de eso se desarrolló un elemento lineal que lo convirtió en los 8 signos, los trigramas, que son la imagen de lo que ocurre en el cielo sobre la tierra. Pero este libro es de uso cotidiano en China, Carlos. Sí, completamente. Y en España. Y en España también, como acabas de comprobar ahora mismo. Sí, no, Parla también. Bueno, si preguntas al librero, verás que es un libro muy vendido. Sí, yo tengo un I Ching también. Bueno, entonces, la verdad es que... Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Que no te mueves sin consultar el I Ching? No tanto. La verdad es que yo prácticamente creo que no lo he usado nunca. Una vez, pero es cierto, es decir, es una cosa... Si te contara que Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra, tuvo como uno de sus libros preferidos el I Ching, y que muchas de sus consultas que hacía las hacía a través del I Ching, y que eso además le sirvió pues para tener unas disputas agrias con Freud, ¿no? Donde ya sabes que como se le iba un poco por esa vena mística, pues Jung, el creador del inconsciente colectivo, mucha gente no sabe que el I Ching era una herramienta de trabajo que él tenía luego no solo para sus consultas personales, sino también para algunos diagnósticos que hacía. De hecho, el primer prólogo que se hace cuando se traduce por fin en Europa el I Ching, es decir, cuando ya un sinólogo alemán como era Richard Welgen le da por traducir, y se tira en la tarea más de 10 años, traducir esos hexagramas chinos al alemán, y a partir de ahí pues al francés, al italiano y luego al español. Bueno, pues uno de los primeros prólogos es del Carl Gustav Jung, pero no como un prólogo tradicional, en fin, esto para quitarse un poco de en medio ese engorroso trabajo, sino implicándose seriamente y para demostrar que realmente él sí que creía en este tipo de combinaciones booleanas realmente, porque es una combinación matemática. De hecho, hasta Leibniz también se interesó por los hexagramas del I Ching. Es decir, él se implicó de tal manera que fue uno de los que quedó subyugado por esta filosofía oriental. ¿Y el I Ching tiene momentos célebres que haya ayudado, que se haya sabido, que ha estado ahí en determinadas decisiones que han afectado al mundo? Hombre, tanto no, pero yo te puedo contar una anécdota de una novela célebre además, porque ganó el premio Hugo de la novela de ciencia ficción, que sí sirvió su argumento y bueno, y un poco todo su engranaje sirvió como base el I Ching. Y me estoy refiriendo a una novela de Philip K. Dick, ese famoso autor de ciencia ficción, por la interpretación que hicieron luego de Sueñan los androides como ovejas eléctricas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, él cuando le conceden el premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción en el año 1963, estoy hablando del Hombre en el castillo,
para los amantes de la ciencia ficción saben perfectamente a qué novela me refiero, él declaró que esta novela la había escrito a golpe de tirada de Li Qin. Es decir, básicamente... Sí, que definía como si fuera un árbol de valor o de ficción, cada una de las tiradas le definía la continuidad de la novela. Bueno, es que es el premio Hugo del año que nací yo, entonces tengo todos. Entonces, la verdad es que es una novela muy curiosa porque además trata de una ucronía donde Hitler y el Eje han ganado la guerra, pero mira tú por dónde, en ese mundo, en esa ucronía, existe un libro donde cuenta la versión opuesta, es decir, que vencieron los aliados. Así que es como una novela dentro de una novela. Bueno, pues los grandes profetas de la contracultura, por ejemplo, Jacques Kerouac, Burroughs, mucha gente, tuvieron este libro, el libro de las mutaciones, como un libro talismánico, ¿no? Un poco de cara a futuras interpretaciones, de futuras decisiones, o sea, no tanto políticas como literarias. El hecho es que Philip K. Dick, al final, ya sabes que el hombre acabó bastante trastornado por una visión, una revelación que tuvo, al final él abominó de Li Qin, asegurando que era diabólico y mentiroso. Es decir, que había falsificado prácticamente todo el sentido que él había querido dar a la novela, porque no era una novela suya, sino que se había ido fabricando, ya digo, a golpe de tirada de Li Qin. Fíjate, y gana el premio Hugo, y aún así él reniega luego de Li Qin. De todas formas es un autor difícil, ¿no? Es difícil. En su vida. Muy venerado, porque estaba un pelín es un autor una vida difícil. Que tuvo una revelación sorprendente, ¿no? Pero tuvo una vida difícil. Le echó la culpa a Li Qin como le podía haber echado la culpa al Parchís. Sí, de hecho tuvo muchos problemas con las aptaminas, con drogas, estuvo internado en psiquiátricos, tuvo varios intentos de suicidio, tuvo varias mujeres también que acabaron como Rosario de la Aurora. Es decir, tuvo una vida difícil, pero dentro de los personajes también de esa contracultura es uno de los autores más venerados. De hecho, su exégesis, es decir, ese diario íntimo que él redactó, fruto de las relaciones que tuvo con Wallis, que era esta especie de entidad extraterrestre que le daba los mensajes, todavía no han sido traducidos a España. Ni se atreven. Ni se atreven, porque es que ese diario son bastantes tomos de su psicodelia, pero de una psicodelia que luego dio fruto a ciertas novelas, y esas novelas han dado fruto a algunas películas. O sea que, bueno, estamos hablando de un personaje clave, polémico. En el caso de la película es mucho mejor que la novela. Sí, muchísimo mejor. En ese caso sí. Bueno, pues iba a decir que, para continuar, que las características de cada uno de los signos, lo que tenían era pues una especie de diferencia que los hace separados del resto, de manera que digamos que se podían agrupar en 4 sectores, que serían nombre, cualidad, imagen y familia. Entonces, pues no sé, por ejemplo, el Chen sería lo creativo dentro del nombre, la cualidad sería la fuerza, su imagen sería el cielo y su familia sería el padre, por poner un ejemplo. O el Sun, que sería lo suave dentro del nombre, la penetración o lo penetrante como cualidad, el viento y la madera como imagen, y como familia sería la hija primera. Entonces, de esa manera cada uno de los signos va formando combinaciones posibles que se interrelacionan, de manera que en realidad lo que hace, como ha dicho muy bien Jesús, es dar orientaciones en función de cuestiones que se plantean, y por eso se llama el libro de la mutación o del cambio, porque cada uno de los factores se pueden combinar entre sí para dar mayores detalles de las posibles respuestas, tanto a los seres humanos como a los devenires de las cosas, de los entornos sociales, de las naciones, de cualquier cosa que se quiera plantear. Oye, Carlos, ¿te imaginas a Mao Zedong utilizando una cosa, recordad que siempre son combinaciones 8-8, se decían 64, de manera que lo de Mao Zedong es el ejemplo perfecto, ¿no? Bueno, los comunistas chinos, por lo menos durante los años 30 y 40, fueron respetuosos con la tradición, pero hasta cierto punto. Eran revolucionarios, modernos, tenían al fin y al cabo una doctrina de carácter y corte occidental, al fin y al cabo eran marxistas, pero por otro lado, según fue avanzando la revolución, sí que es cierto, y sobre todo, nunca se consiguieron acabar del todo con las tradiciones chinas, pero lo que sí que es cierto, las que están muy profundas dentro del alma popular siempre las respetaron y no tocaron, porque no tiene ningún sentido intentarlo, que era una pérdida de tiempo. El I Ching obviamente sigue siendo tan importante en China actualmente como lo ha sido hace cientos de años. Pero nunca fue prohibido, ¿no? No, como tal nunca, ni siquiera durante los periodos de la Revolución Cultural, cuando hubo un verdadero intento de reformar de alguna manera la vida china. Bueno, este tipo de cuestiones corresponde más a las costumbres íntimas que otra cosa. Ten en cuenta que el peligro para China siempre ha sido, y sigue siéndolo, desgraciadamente, un país muy intolerante con las creencias religiosas que ellos perciben como amenaza. Es decir, con lo que ellos perciben que puede amenazar el orden establecido, por eso la persecución, por ejemplo, a la secta Falun Gong o algún tipo de estas cosas. Sin embargo, en lo que es la tradición legendaria, mítica suya, en tanto que no afectara al orden estructurado político, pues no tenía ningún sentido perseguirla como tal. Hombre, hay una anécdota muy significativa a este respecto para que veas lo respetado que ha sido el libro Li Qin, todas las épocas, ¿no? Y estamos hablando
de un libro milenario. De ahí a que Mao Zedong usara en larga marcha, no lo sé. No lo sé, pero no me extrañaría. O la hambruna del 58-61, donde murieron 40 millones de chinos por su mano. Joder. Pues, o sea, es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. O sea, cuando hablamos de Stalin, que es efectivamente el mayor criminal de la historia, pero es que Mao Zedong, hay que ponerlo. Lo suyo y además. Sí, son finos, sí. Hay que ponerlo ahí también. Bueno, es que cualquier gobernante chino, porque China tiene una historia, hace muy pocos años. Bueno, sigue siendo una vida dura, vivir en China es muy duro, o sea, en 4 o 5 sitios. Pero es que, de verdad, que la historia china ha sido tremenda. Bueno, la anécdota que quería contar es porque, bueno, en China, como ha ocurrido también en otros lugares, de vez en cuando surge algún emperador que quiere reescribir la historia y, bueno, pues incinera todos los libros anteriores a su periodo porque quiere que la historia empiece desde cero. Sí. Algo totalmente inútil porque eso genera también historia. Bueno, pues en el año 213 a.C., el emperador que había por entonces, que era ni más ni menos que el que mandó construir la Gran Muralla, pues hizo una gran quema de libros, es decir, era megalómano. Alguna vez le hemos dedicado un monográfico, y este hombre decide, y además está comprobado históricamente, destruir todos los libros menos 3, menos de 3 temáticas, los de medicina, los de agricultura y los oraculares, y por lo tanto el I Ching. Es decir, de esta forma, el I Ching, el libro de las mutaciones, que ya era un libro clásico en aquella época, estamos hablando del siglo III a.C., se salva y llega al presente como el libro más antiguo conocido por la humanidad de este tipo de temas, ¿no? Oraculares. O sea, se salvó incluso de aquella quema donde prácticamente se destruyó todo, desde todos los libros que había de astronomía, de alquimia, todos los libros que había de tecnología, científicos, quedaron arrasados por las llamas. Sin embargo, los de medicina, que era lógico también porque él quería vivir eternamente, los de agricultura porque quería que su pueblo comiera, y en este caso el I Ching, fueron lo de los pocos que se salvaron. Es decir, con más razón, todos los emperadores que le sucedieron sí que tenían una veneración tremenda a un libro que sabía que podía no solo cambiar su país en la forma de consultarlo, sino que podía cambiar incluso su propio devenir histórico. Así que hasta ese mismo emperador se creía en el poder que tenían estos escenarios. Quería decir que respecto a la forma de juego, cómo se organiza una tirada, para que también los oyentes que no... A ver, sí, vamos a explicar eso un poco, sí, a ver. Bueno, originalmente se juega con unas monedas de bronce chinas que tiene un agujero en el centro, pero vamos, en realidad vale cualquier moneda que tenga cara o cruz. Euro que tenga cualquier cosa que tenga cara o cruz, que nosotros tengamos claro a qué asignamos la palabra cara y a cuál asignamos la palabra cruz, nos vale. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo primero que se hace es, bueno, pues tirar, se hace una tirada. Hay que hacer 6 tiradas en total, me parece. Sí, 6 Son 6 tiradas y cada una de ellas representa una línea del hexagrama, que por cierto, el hexagrama empieza desde abajo. Es como si fuera una casita. Se va construyendo desde abajo, de manera que solamente al final nosotros sabemos, asignando al número de valores de las líneas, cuál es la respuesta a nuestra pregunta. Entonces, bueno, digamos que me parece que a las caras se le asigna 3 y a las cruces un 2. Exactamente, la cara es el yan y la cruz es bueno, el eso es verdad, había que explicar que yan, lo que masculino, es yan y otro es yin, claro. Y la cruz es yin, que es lo femenino, y se le da un valor 2. Entonces, o sea, ya estamos, Jesús. La cosa masculina, 3, y la cosa femenina, 2. Así no se puede, hombre. Así no se puede, pero no tiene nada que ver ni con el machismo ni con el feminismo, sino que tiene que ver con el taoísmo. Fíjate, esta gran filosofía. El taoísmo. Sabes que el siglo VI a.C. fue un siglo muy difícil, fabuloso, muy difícil también. Un siglo, por ejemplo, de la República Romana, encandila muchísimo, porque es el siglo de Confucio, es el siglo de Lao Tse, en fin, el siglo de muchas cosas que ocurrieron, de muchas revoluciones. El siglo de Teodora también. El siglo de Teodora, es decir, hubo revoluciones culturales, revoluciones religiosas. Bueno, pues Lao Tse, el creador, dicen, pobre Mahoma. Sí, del taoísmo, sabes que se genera todo alrededor de eso, del Tao, en fin, de lo que es la totalidad, el universo, el ser, y estaría dividido en el yin y el yang, es decir, bueno, que otro día hablaremos más extensamente. Por lo tanto, también las tiradas tienen que guardar esa misma estructura. Es decir, el yin Exacto, es y muy el yang. importante. Entonces se ha acordado de que ese yang en la cara tenga un valor 3, el yin, que es la cruz, tenga un valor 2. Pero, por supuesto, que no veamos ahí ningún otro tipo de consideración. Pero es diferente, por el otro se tienen que sumar los valores de los 3 tiradas, es decir, se suman la totalidad. Entonces se tira 6 veces. 6 veces y vamos sumando. Y se pueden dar las siguientes combinaciones. Es decir, se pueden dar un 6, un 7, un 8, un 9. Es decir, que te salgan 2, 2, 2, o un 3 más 2 más 2, o un más 3, 3 más 3 más 2, o un más 3 más 3 más 3. Es decir, que solo se pueden dar esas tiradas. El 6, el 7, el 8 y el 9. Y según esas tiradas, vas representando una línea, es decir, si te sale un 6 es una línea partida mutable, digo mutable porque se puede cambiar. Es un quebrado mutante, efectivamente. Si te da un 7 es una línea entera fija, si te da un 8 es una línea partida y fija,
y si te da un 9 es una línea entera mutable también. Exacto. Entonces, a partir de ahí, pues vas componiendo esos hexagramas. Una vez que tengas el hexagrama, vas directamente a tu libro oracular, al I Ching, para saber, por el caso que os puse antes, el ejemplo, yo me fui con el hexagrama que me salió, me correspondía a la figura 55, que corresponde a la letra Fe, y por lo tanto corresponde a la palabra plenitud, y la plenitud es lo que me dio esa frase que os acabo de comentar, que venía como anillo al dedo de compartir los conocimientos. De compartir los conocimientos para enriquecer a los demás. Pequeñas cosas que llaman mucho la atención. Así que Jesús, yo recomiendo... Jesús es muy orientalista, ¿eh? Sí, además conoce bien aquello. Le gusta. La verdad que sí, me gusta. Vaya a meditar porque mucho de lo que conocemos ahora en la filosofía de Occidente está heredada de la filosofía, de la cultura oriental. Es decir, desconocer esto es desconocer una de nuestras raíces, igual que desconocer que nuestra cultura procede directamente de la cultura greco-romana, pero también de la cristiana, también de la árabe y también de la oriental. Es decir, todo eso es lo que configura que nosotros seamos como somos, para bien o para mal. Los impresionistas franceses y de Europa, pues hicieron lo que hicieron gracias a las influencias orientales. Claro. O sea, en el siglo XIX. O sea, que Oriente siempre está presente, por mucho que nos empeñemos en lo contrario. Sí, lo que pasa es que siempre ha tenido una especial fascinación Oriente, que se ha demostrado en distintas épocas, ¿no? Ahora vuelve otra vez un poco con la nueva era, ¿no? A revivir un poco toda esa cultura que nos viene de Oriente, muchas veces mal interpretada, ¿no? Sobre todo con doctrinas de la reencarnación. Pero en Europa va por periodos, porque tuvo un gran momento, sobre todo la India en el siglo XIX, que tuvo una gran fama. Luego China tuvo su pequeño periodo a finales del XIX, pero en realidad la gran entrada de la filosofía china en Occidente es ya del siglo XX muy avanzado. Es cuando de verdad se la empieza a tener en cuenta. Porque así como la India es verdad, la India tuvo una enorme influencia en los siglos XIX y XX en ciertas corrientes, por ejemplo la teosofía, importante. Sin embargo, China es verdad que es más reciente. Es mucho más reciente. Viene a través la gran entrada es a través de la contracultura de los años 60, que es cuando se descubre de verdad, es decir, a nivel popular. No digo entre las élites europeas, que eso siempre lo consideraron como tal. Pero la verdad es que el I Ching, pues tiene la prueba de lo de Jesús, un ejemplo original que puede aplicar cualquiera. Creo que muchos amigos han tomado excelente nota de lo que han oído aquí y pronto van a acudir a su I Ching para consultar si hacen de mutaciones. Exacto, a ver cómo hacen la paella ese día. Yo creo que merece la pena, es verdad, se puede tomar un poco también a No, pero lo puedes hacer a broma, pero que la gente lo tome a broma, es decir, aplicarlo cotidiano. Exactamente, claro. Que no nos creas. Como Coca-Cola o Pepsi, lo utilizas con el I Ching. Porque yo también empecé así, cuando empezaba con muchas cosas, y al final te quedas sorprendido con las respuestas que te da a ciertas preguntas, normalmente personales. Fíjate, y además, pues si alguien no está convencido del I Ching, voy a citar una frase... Iba a decir que tiene el toque ese filosófico chino, que tú vas a decir, ¿qué hago? ¿Coca-Cola o Pepsi-Cola? ¿Qué tomo? Entonces te responde, agua, amigo. Tal. Bueno, una cosa es así. Bueno, nos sirve, por supuesto, para adivinar el número de la lotería. Es así de ese estilo, pero bueno. No sirve para eso. Pero bueno, pues si alguien no está animado... Pero si esto lo que busca, yo creo que es un toque de inspiración, ¿no? Un toque de inspiración. Mira, Confucio, ya sabemos que era Confucio, este gran filósofo del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Sí. También tenía una especial veneración al I Ching, y a él se le atribuye una frase que yo creo que es muy significativa y que sirve un poco para animar a esos timoratos que todavía crean que el I Ching puede ser una pantomima. Confucio, el gran Confucio, decía hace tiempo que si tuviera yo algunos años más de vida, los dedicaría al estudio del I Ching, y podría así escapar de muchos y enormes errores que he tenido. Es decir, si esto lo decía Confucio, que era un gran hombre, que era un Mahama, un alma grande, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, ahí tenemos un libro oracular, un libro se sabe filosófico. el motivo es, como hay estudios muy curiosos, por ejemplo, que la gente que lee horóscopos, de estos que todo el mundo se está inventados, si tú los cumplieras a rajatabla lo que dice tu horóscopo, tendrías una vida muy segura y probablemente con muchas posibilidades de que te fuera bien, porque lo que hacen normalmente es dar consejos sensatos. Y dar ánimos. Entonces, claro, te dan ánimos y consejos sensatos. Bueno, el I Ching hace algo parecido. Entonces, como prácticamente, sea cual sea la solución, siempre te da una respuesta sensata o interesante, la consulta es interesante, y útil, porque siempre te va a dar una manera de actuar, si verdad quieres seguir lo que te dice y confiar en ello, pues bastante sensata dentro de lo razonable y de lo lógico. Y eso siempre está bien. Y además lo de que eleva los ánimos es verdad, siempre te dice una cosa muy bonita. Bueno, pues hoy hemos aprendido muchas cosas sobre Oriente, sobre este libro de uso cotidiano, uso habitual por parte de millones de chinos y no tan chinos, sino que ya en todo el mundo es un bestseller, el I Ching, el libro de las mutaciones. Fantástico, Jesús Callejo, pues venga, pues para ti, toma estas piastras, que con esto creo que las tiradas son mucho mejores. Sí, también me sirve. También te sirve. Sí, además las piastras me tenga cara o cruz.
Bueno, mientras tú puedes asignar cada cruz, te vale una chapa. Eso es. Vale, Las que más dan son tan roñosas que no se ven la cara ni la cruz. Por desgracia, hay indios que no han visto una piastra en su vida. En su vida, es verdad. Joder. Saben que son redondas y nada más. Y para ti, Carlos, pues toma, a ti te voy a dar un dracma, ¿eh? Hombre, qué Es bonito. un antiguo dracma. Sí, qué bonito. Pero tú sabes... Qué bien mordido, mira. sí, cómo era aquello que circulaba tanto. Dice, ¿alguien sabe en qué se traducen 400 dracmas? No. ¿O qué valor tienen 400 dracmas? No, ¿cuántos son 400 dracmas? Yo qué sé, Carlos, si te estoy preguntando. Nadie lo sabe.